Bienvenidos a Tardes Literarias, el programa de literatura en el que intentamos dar voz a todos los autores y autoras, ya sean conocidos o no, pero sabiendo que siempre nos aportan cultura y sabiduría. Un programa para Radio Sapiens, www.radiosapiens.es, todos los domingos a las 7 de la tarde, con Lute Pérez y Vanessa Di Giacomo. Bienvenidos a Tardes Literarias. Hoy estaremos con Héctor Joaquín Abad Facio-Lince. Es un escritor y periodista colombiano. Inició sus estudios de medicina y filosofía y periodismo en su ciudad natal, Medellín. Finalmente estudió las lenguas y literaturas modernas en la Universidad de Turín. Se desempeñó como columnista en la revista Semana hasta abril de 2008 y a partir de mayo de ese mismo año se integró en el diario El Espectador como columnista y asesor editorial. Hijo de Cecilia Facio-Lince y de Héctor Abad Gómez, médico, profesor universitario y defensor de derechos humanos, quien fue asesinado en Medellín en agosto de 1987. Nació en Medellín en 1958, en el departamento de Antioquia, Colombia. Fue el único hombre de una familia con 5 hermanas. Inició sus estudios primarios en el Colegio de los Alcázares, dirigido por León Purtey, en Medellín, que a pesar de la oposición de ideas que tenía su padre frente a la Iglesia, se matriculó en este colegio debido a la buena calidad del estudio del mismo. En esa escuela, Abad Facio-Lince se inicia en el oficio de escribir y crea una revista llamada Criterio, en donde junto con Mauricio García Villegas publican comentarios críticos de los profesores de la escuela y otros temas cotidianos. Durante su infancia, Héctor fue influenciado en gran medida por su padre, médico de la Universidad de Antioquia, con quien conoció a los poetas Porfirio Barba Jacob y León de Greiff, ya que su padre le recitaba poemas de memoria. Luego de terminar el colegio, opta por no entrar en la universidad inmediatamente y con el apoyo de su padre viajan juntos a México, donde realizan su tiempo para leer En busca del tiempo perdido y The Proust. Cuando regresa a Medellín, se matricula en la Universidad Pontificia Bolivariana, de donde fue expulsado por una columna que publicó en el periódico Paredón. Criado con todos los compañeros de su carrera de periodismo, a pesar de este suceso, está aceptado en la Universidad de Antioquia, de donde continúa su carrera, pero debido a los constantes paros y suspensiones del semestre, decide abandonar la carrera y ir a vivir con su novia a Italia. Posteriormente decide volver a estudiar y termina sus estudios en la Universidad de Turín, de la cual se gradúa con una tesis laureada sobre el tema de Guillermo Cabrera, Tres Tristes Tigres. En su carrera como escritor ha obtenido diversos reconocimientos por sus obras, tales como el Premio Nacional de Cuento del 81 en Colombia, la Beca Nacional de Novela en 1994, el Premio Simón Bolívar de Periodismo de Opinión en 1998. En el año 2000 obtuvo en España el primer premio Casa América de Narrativa Innovadora con la obra Basura. En 2005 recibió en China el premio Mejor Novela Extranjera del año por Angosta. Su libro El olvido que seremos ha sido elegido como el premio de la literatura Casa América Latina, Banif, en Lisboa, otorgado la mejor obra de autor de América Latina publicado en Portugal en los años 2008 y 2009. Ha traducido a autores italianos como Umberto Eco, Lampedusa y Italo Calvino. Había publicado numerosos ensayos de tipo académico para revistas de uno y a otro lado del Atlántico. Sus obras son Malos pensamientos, en 1991, Asuntos de un hidalgo disoluto, 1994, Tratado de culinaria para mujeres tristes, 1996, Fragmentos de amor furtivo, 1998, Basura, 2000, Oriente empieza en el Cairo, 2001, Palabras sueltas, 2002, Angosto, 2003, El olvido que seremos, 2006, Las formas de la pereza, 2007,
El amanecer de un marido, 2008. Traiciones de la memoria, 2009. Testamento involuntario, 2011. La oculta, 2014. Y lo que fue presente en el 2019. Yo realmente nunca me he sentido una persona con un espíritu crítico muy desarrollado. Yo me considero más bien una persona mansa, una persona como muy tranquila, pero a veces esa mansedumbre algunos lo ven como el espíritu crítico. Tal vez porque trato de decir la verdad de lo que veo, porque ingenuamente, pues, no sé, como los tontos del pueblo, dice lo que ve, pero no porque yo tenga un empeño en ser crítico, sino tengo como una sorpresa ante el mundo, como una capacidad tal vez de ver las cosas con mucha sencillez, tal como las veo, sin mucha elaboración intelectual o académica, o sin muchos prejuicios ideológicos. Héctor Abad Faciolince es uno de los nombres más relevantes de la literatura colombiana contemporánea. Además de su faceta de escritor y editor, este autor ha dedicado su vida al periodismo de opinión, publicando sus columnas en diversos medios, entre ellos El Espectador, uno de los diarios más antiguos de Latinoamérica. Hoy, en Tesis, entrevistamos a un hombre tranquilo, de sonrisa amable, mirada honesta y peculiar sentido del humor, habitante de su universo particular, el de las palabras. Le invitamos a escuchar a Héctor Abad, un hombre que piensa el mundo a través de la escritura. Uno piensa, uno ve, uno mira, uno oye y tiene que traducir el mundo entero y el mundo de tus pensamientos, tiene que traducirlo permanentemente a las palabras, y más un escritor. Entonces, ¿cómo escoger las palabras para que parezcan nuevas, para que parezcan puras, para que sean muy nítidas, muy claras, para que tengan cierto ritmo que al lector le agrade, cierta sonoridad que al lector le produzca una emoción estética, una belleza? La belleza es una manera de atraer, es decir, una flor es bonita porque necesita atraer insectos. Unas palabras se combinan bien como un jardín porque uno necesita atraer ojos, necesita atraer pensamientos en los lectores, necesita que en los lectores se despierte algo, una emoción intelectual con ideas, pero también una emoción estética con el sonido de las palabras. Es muy importante. Y también alguna pasión de vez en cuando, una indignación ante la injusticia. Desde que estaba en el colegio y con unos compañeros fundamos un periódico, y luego en la universidad fundamos otro periódico. Esto quiere decir que yo llevo como, no sé, 40 años o más de 40 años escribiendo artículos de opinión, siendo periodista de opinión. Eso es bueno porque tengo como una práctica, como esa práctica del viejo tenista o del viejo pianista, que lo hace como con mucha espontaneidad, ¿no? Que mueve la raqueta sin pensarlo mucho, o que mueve sus dedos sobre el piano sin tener que meditar mucho en cada movimiento. Entonces, mi manera de comunicarme, mi manera de pensar, pasa siempre, casi siempre por los dedos de un computador, de una máquina de escribir. Para mí, el método de comunicación más sencillo y más espontáneo es la escritura. Yo me siento mucho más cómodo escribiendo que hablando frente a una cámara. Creo que los seres humanos tenemos formas mentales, sensibilidades, cerebros, mentes parecidas. Y entonces cuando esa conexión estética e intelectual se produce, hay como una corriente de empatía, de simpatía, que produce efectos muy bonitos. Probablemente los seres humanos no venimos al mundo con un cerebro plano, virgen, en blanco, como una tabula rasa. Cada vez hay más científicos que piensan
casi como de una manera platónica, que nosotros tenemos unas ideas ya inscritas en nuestra mente, como que, por ejemplo, los seres humanos sabemos hablar, incluso antes de empezar a hablar. Tenemos como una capacidad de producir lenguaje. Los niños, a partir de los 3 años, cuando empiezan a hablar fluidamente, dicen frases que nadie ha dicho nunca antes. Es decir, el lenguaje no es una pura imitación, el lenguaje es creativo en sí mismo. ¿De dónde sale esa creatividad si no hubiera un órgano cerebral que sabe crear y que sabe hablar? Un niño de 3 años, a los 5, mi experiencia directa con esos niños es que son poetas. Dicen unas cosas, se les ocurren unas cosas de una belleza infinita, algo que parece ingenuo, pero no es ingenuo, es simplemente que ven el mundo de una manera virginal y lo ven como ya no lo vemos los mayores, que nos han inculcado maneras de verlo muy opresivas y muy repetitivas. Ellos no, ellos lo ven creativamente, y eso es lo que debe recuperar también un escritor, la creatividad del niño. Uno necesita olvidar para poder seguir viviendo. Uno no puede estar permanentemente repitiendo la historia traumática, la historia dolorosa. Si uno se dedica a eso, probablemente se vuelva una persona muy rencorosa y muy amargada y muy resentida incluso. Entonces, tenemos que permitirnos olvidar para poder, no es ni siquiera perdonar. Borges decía, yo no hablo ni de venganzas ni de perdones. El olvido es la única venganza y el único perdón. De alguna manera, el olvido nos ayuda a seguir adelante. Pero como sociedad también hay un deber de recordar. Sería muy triste que dejáramos poner una esvástica en la frente de García Lorca y que no recordáramos, como quiso recordar Machado, que el crimen fue en Granada, en su Granada. Entonces, es bueno recordarlo, pero es bueno no recordarlo siempre y a toda hora. También tenemos el deber de acordarnos de que hay que olvidar de vez en cuando, porque si no, no podemos seguir. Después de que uno escribe, después de que uno lo deja ahí, ya en el papel, el papel, la escritura es como una prótesis para la memoria. Yo ya no necesito seguir recordando, el papel recuerda por mí, y si alguien lo quiere recordar, pues leyéndolo lo recordará. Pero yo me puedo permitir olvidar y estar más tranquilo. El olvido es como una limpieza, el olvido es una purificación. Cuando uno es espectador del mundo, se da cuenta de que en el mundo hay tantos temas, hay tantos delirios, a veces bonitos, a veces horribles, a veces que dan solo risa, que basta mantener los ojos abiertos y las orejas muy grandes para encontrar temas. Pero a veces yo, claro, también me siento mudo y me siento que no tengo nada que decir. Hay libros que he escrito y que me parecen muy malos y que no he publicado. Y cuando escribo un artículo hay semanas muy malas en que tengo que escribir 3 y ninguno me gusta. Hay que saber soportar los propios errores y la propia mediocridad que inevitablemente ocurre de vez en cuando. Uno es lo que es, y bueno, yo hago lo que puedo, pero si fracaso, y todos fracasamos a veces, pues tampoco me derrumbo. Creo que me voy a morir escribiendo, no me quiero jubilar, no me quiero pensionar de nada, mi trabajo me gusta. Puedo pensar escribiendo, pienso escribiendo, entonces, sí. Es como alguien que, no sé, yo he nadado y escrito toda la vida, y quiero morirme nadando y escribiendo. Ojalá me muera ahogado en un mar tan bonito como el de Málaga. O ahogado en el mar o ahogado en palabras. Sería una bonita manera de morirse.
Mi biblioteca está más o menos organizada, no perfectamente, pero diría que en principio está organizada por idiomas y naciones. España, luego Latinoamérica, luego Colombia. Y en cada una de estas partes por orden alfabético. Después literatura en inglés por orden alfabético, en italiano orden alfabético. Algunos autores que quiero mucho los tengo separados. Y cerca aquí de mi escritorio tengo como los diccionarios, obras de consulta. Allá atrás tengo los de ciencia, aquí un poquito de filosofía. En el comedor tengo dos tipos de libros, tengo de cocina y poesía. La poesía me parece más cercana a la comida. Y algunos los tengo en sitios más protegidos que no les dé la luz, porque los grandes enemigos de los libros son la luz y el agua. Hay un intento de darle orden al caos que es una biblioteca cuando crece mucho, aunque se me han perdido muchos libros porque los libros son muy quisquillosos y cuando uno los presta no vuelven. Yo aprendí jugando cartas que uno no debe contar la plata cuando van aumentando las ganancias porque trae mala suerte. Entonces yo nunca he contado mis libros. Podría hacer un cálculo así global. Yo creo que son menos de 10.000 y más de 5.000. Yo diría que no he leído completos el 70% probablemente, pero diría que todos los he ojeado. Diría que de casi todos mis libros tengo alguna idea y diría que muchos los he leído varias veces. Yo los libros sí los subrayo mucho, los lleno de marcas. En general en la última página de mis libros hay algún comentario o ideas que se me ocurren mientras voy leyendo. Salvo que sea un libro muy especial, una primera edición o un libro dedicado por el autor o una edición muy cuidada y muy bonita, en general no tengo un respeto reverencial por los libros y los rayo mucho. Con lapicero y con lápiz y con lapiceros de varios colores. Eso es una herencia que tengo de mi papá. Sí. Él todos los libros los dejaba marcados. Y es bonito leer los libros subrayados por alguien que uno conoce. De alguna manera los subrayados son como una autobiografía, creo. Yo quiero mucho al poeta León de Greiff y es un facsimilar de un cuaderno de él. Entonces es una edición muy linda. Me gusta así leer varios libros al mismo tiempo. Me gusta leer algo de literatura, bien sea poesía o narrativa, y algo más de conocimiento, de ensayo, de divulgación científica o de ensayo sociológico. La música me distrae bastante. Una música muy bonita no me deja leer, y yo creo que todos los sentidos tienen que estar en la música de la página. Una vez publiqué un artículo donde decía que me gustaría tener una firma de Borges, y una señora de Bogotá me mandó un libro de Borges firmado por él. Pues por ejemplo, tener un libro firmado por Antonio Machado, que es un poeta que a mí me gusta mucho, es pensar que ese libro que está aquí en mi biblioteca fue un libro que él tocó. Es un fetiche, pero tiene algo de animismo como de pueblos primitivos, pero es bonito. Hay dos tipos de bibliotecas, la biblioteca personal, la biblioteca privada de las casas y la biblioteca pública. En mi casa afortunadamente teníamos una biblioteca, pues mi papá tenía una biblioteca, un tío cura de mi mamá también tenía una biblioteca en la casa de la abuelita. En la casa del abuelo en cambio no había casi libros. A mí me parecía triste las casas donde no había libros, porque también después desarrollé una teoría y es que uno podía conocer a las personas según los libros que tuviera en la casa. Cuando se fundó la Biblioteca Pública Piloto, recuerdo que mi papá me llevó a conocer esa biblioteca y que sacábamos también de vez en cuando libros de ahí. No todo el mundo puede permitirse tener una biblioteca privada, aunque una pequeña biblioteca con libros usados la puede hacer casi que cualquiera que tenga incluso un salario mínimo. Pero las bibliotecas públicas tienen esa belleza de poder leer gratis y muchísimos más títulos que otros. Es un museo de libros, una colección de libros.
un sitio donde uno se ve con otros lectores y últimamente también un sitio donde uno puede conectarse a la red del mundo. Entonces yo tengo una relación de mucho amor por las bibliotecas de los dos tipos, por las privadas, por las de las casas y por las públicas. Yo he trabajado en muchos oficios alrededor de los libros, desde escribirlos, traducirlos, editarlos, venderlos, porque he sido librero. Algo que no había hecho nunca era ser bibliotecario, era estar en una biblioteca. Yo siento que hay un gran pasado detrás de mí, no solo de bibliotecas, sino de bibliotecarios y de personas, de escritores también, a los que yo quiero infinitamente, que han trabajado en bibliotecas. Es una experiencia que me faltaba tener con los libros, sentir como esa palpitación, esa gravedad de los libros alrededor de mí, sentir que toda la sabiduría del mundo está ahí encerrada, que un montón de difuntos conversan conmigo, que las personas más sabias, más buenas, más inteligentes, también, tal vez también algunas de las más malas están ahí hablándome desde la muerte con sus palabras. Yo espero disfrutarlo mucho. Es un reto que voy a empezar el año entrante y que me agrada mucho tener. Leer es como conversar en silencio. Entonces, si uno tiene la oportunidad de conversar con los que más saben de cualquier tema, con los que más saben de arte, con los que más saben de literatura, con los que más saben de historia, de música, o con los que mejor cuentan las historias, con los que cuentan historias con más gracia, empleando las mejores palabras, el mejor ritmo. Privarse de esa compañía es privarse de lo más importante en la vida y de lo que más lo puede hacer a uno crecer como persona, aprender como persona. La lectura no solo es agradable, sino que también es útil. Los que leen se hacen mejores personas. Los que además de leer pueden escribir, aprenden a escribir y escriben, encuentran ahí una gran herramienta para comunicarse con otros y para dejar una huella. Yo empecé a escribir estos diarios a finales de 1985, cuando tenía 27 años, no había publicado ningún libro, no había terminado la carrera y mi mujer estaba esperando un hijo, que luego sería una hija. Yo creo que los empecé a escribir para tratar de calmarme, para no enloquecerme, para vaciar ahí toda mi angustia y toda mi insatisfacción y todos mis fracasos. Luego el proceso de publicarlos es distinto, porque yo los diarios los había escrito para mí, solo para mí, tal vez para del lector joven para el lector viejo. Me parecía que los diarios podían ser una distracción, un juguete para el viejo que podía leer lo que el joven pensaba. Pero a raíz también de otro fracaso que tuve con una novela, me puse a transcribirlos, a pasarlos en limpio, y me di cuenta de que podía haber un material interesante. Era interesante para mí copiarlo y tal vez interesante para cualquiera que se dedique a la creación y que sepa del sufrimiento de la creación, de lo duros que son los posibles rechazos de las editoriales, los rechazos de ti mismo, lo difícil que es acercarse siquiera a la calidad de los maestros que uno tiene como modelo. Bueno, los edité, los cortamos, los hicimos menos largos y yo espero que sean una lectura útil y agradable. Y ahora, tal y como hacemos en cada uno de nuestros programas, damos paso a la entrevista que nuestra compañera Vanessa Diegmo ha efectuado al autor. Héctor Joaquín Abad Faciolince, Medellín, 1 de octubre de 1958. Es un escritor y periodista colombiano, conocido por sus libros Angosta, que obtuvo en abril de 2005, en China, el premio a la mejor novela extranjera,
y el olvido que seremos sobre la vida y asesinato de su padre Héctor Abad Gómez, al que fue otorgado el Premio Casa de América Latina de Portugal por el libro como Mejor Obra Latinoamericana y el Premio Woladuc en Derechos Humanos. Además ha recibido un Premio Nacional de Cuento, una beca nacional de novela en 1994 y 2 premios Simón Bolívar de Periodismo de Opinión, 1998 y 2006. En 2016 creó Angosta Editores, una editorial independiente de Colombia. Las obras de Abad Faciolince han sido traducidas a distintas lenguas, entre ellas inglés, portugués, italiano, chino, francés y alemán. Hola Héctor, estamos encantados de tenerte ahora. Y para empezar, te preguntaremos sobre El olvido que seremos, ese libro que habla de tu padre y de su asesinato. ¿Cómo se gestó? Muchas gracias por invitarme. Me llamo Héctor Abad Faciolince, vine de Colombia. Bueno, la gestación es toda una vida y con un origen trágico, que es también el final del libro. Fue una gestación de años, de decenios, incluso casi de 20 años. Mientras yo encontraba la distancia y el tono para poderlo escribir, intenté escribir el libro con las herramientas de la ficción, cambiando circunstancias, nombres, hasta ciudades, pero no encontré ahí, no estuve satisfecho, hasta que en 2004, 2005 lo pude escribir y se publicó en el 2006. Fueron muchos años de gestación interna, de un trabajo inconsciente del cual uno no se da cuenta. ¿Qué supuso para ti ver la novela sobre tu padre en la gran pantalla? Una novela que se sigue leyendo. Bueno, es muy bonito, le ha dado vida otra vez al libro. Es un libro que sí, como usted dice, se ha mantenido, más o menos lo han seguido leyendo en España, en Colombia y en otros países. Como dicen aquí, es un libro como de lluvia fina, de llovizna, que va cayendo y sigue cayendo, dura más. Pero ahora con la película y con la cara de Javier Cámara superponiéndose sobre el rostro de mi padre, casi como en el epígrafe del libro, que es: y por amor a la memoria llevo sobre mi cara la cara de mi padre. Y ahora la cara de Javier se superpone a esas dos caras y como que le da una nueva vida, y la lluvia fina se vuelve como un chaparrón muy bonito que riega el libro y reverdece. Bueno, lo más bonito de la aventura de hacer esta película es que a través de estos meses, 2 años, 3 años, lo que ha pasado es que yo me he podido volver amigo de Fernando Trueba y de Cristina y del protagonista, actor principal, Javier Cámara, y de otros actores. Entonces, que esta película me haya dejado nuevas amistades a una edad en la que uno ya dice, ya los amigos que tengo son los que tengo, es muy bonito. Yo siento que sí, yo siento que él es el tipo de director que representa la manera de ser, la manera que mi papá era, como cuando tenía que mandar en algo, él mandaba como manda Fernando como director, con una gran dulzura, sin ser un director autoritario, bravo, gritón, nada. Él es suave, elegante, paciente, con una calidad humana que se refleja en todo lo que hace. Entonces yo creo que no pudimos haber escogido un director mejor para este proyecto. Esta novela ha recorrido el mundo, se ha traducido a muchos idiomas, y es que es una historia que, como lo es una música, la podemos trasladar a cualquier país, ¿no es cierto? Sí, el imperio y las colonias pueden ser una gran tragedia, pero cuando crean una lengua tan grande, eso hay que aprovecharlo como una riqueza inmensa de variedad en todo, en lo que decías antes, en la música, en las palabras que parecen viejas pero que son actuales allí, o que parecen viejas para nosotros acá y son actuales acá. Digamos que toda novela tiene, para mí, un problema, que es el problema de la voz. ¿Con qué voz voy a contar esta historia? Y esa voz, me demoré mucho en encontrarla. 2 libros me dieron la clave. 2 libros, curiosamente, de judíos italianos de Turín, y yo estudié en Turín.
el libro de Primo Levi, Secuestro un Uomo, si este es un hombre, que me enseñó que se podía hacer algo testimonial en primera persona sin que eso pareciera una arrogancia o una vanidad, sino como algo importante desde un punto de vista histórico y político. Pero el tono de voz me lo dio otra judía, Natalia Ginsburg, que escribió Lessico Familiare, que cuando lo escribió ella decía que no podía cambiar ni un nombre, ni una expresión, ni nada. Y ella escribió ese libro en el italiano de su casa. Y yo dije, bueno, voy a escribir este libro en el español de mi casa. ¿Cómo decías tú? ¿No era? Sigamos con un ensayo un poco provocativo, que es: ¿cómo es tan malo Paulo Coelho? ¿Tan malo te parece realmente? Para escribir el ensayo sobre Paulo Coelho, que se llama un poco provocativamente ¿por qué es tan malo Paulo Coelho?, yo me tomé el trabajo de leerlo y de tratar de entender por qué se lee tanto a Paulo Coelho, qué hay ahí, porque algo tiene que haber, no es pura basura. Y encontré una cantidad de trucos, más bien baratos, pero que uno comprende que a mucha gente le pueden gustar. Y yo traté de explicarles a muchos lectores ingenuos por qué esa literatura que no profundiza mucho y que no ahonda en los verdaderos problemas humanos, por qué puede ser una buena manera de empezar a leer, porque a mí me parece muy bien que la gente lea cualquier cosa, así sea Paulo Coelho, pero no es una manera profunda de meterse de lleno y sinceramente y con autenticidad con la verdadera problemática de la vida humana, que es tan compleja, mucho más compleja que lo que Paulo Coelho defiende, que es algo así como que basta con querer mucho algo para poderlo conseguir, que me parece una gran tontería. Sin embargo, lo que escribe Coelho es un poco lo que la gente quiere leer y pensar que va a vivir, ¿no crees? De alguna manera eso consuela un poco y la gente tiende a pensar que si lee eso, pues eso le va a pasar, porque las palabras tienen un poder de conjuro muy grande, pero si viven lo suficiente se darán cuenta de que ese conjuro no funciona, que funciona solamente como una ilusión instantánea que luego se desvanece en el aire. Sin embargo, ha sido bestseller, como pudo ser García Márquez con 100 años de soledad. Yo creo que siempre ha habido bestsellers buenos, bestsellers de calidad y bestsellers muy malos. Creo que en todas las épocas. Solo que hay muchos bestsellers que ya desaparecieron, que no pasan el filtro del tiempo. Si yo tuviera que apostar, yo apostaría a que dentro de 100 años se va a seguir leyendo mucho 100 años de soledad y pocos o nadie recordarán quién fue Paulo Coelho. Lo que fue presente es un diario, pero ¿para qué te sirvió escribir este diario? Porque leí los diarios de Stendhal y después leí los diarios de André Gide. En Francia se publican muchos diarios, los escritores han publicado diarios, en cambio en Colombia muy poco. Y cuando yo leí los diarios de Stendhal dije, yo también quiero hacer ese ejercicio. Y empecé ese ejercicio, un ejercicio que es muy despojado, es un ejercicio que es para uno mismo, un ejercicio de conocimiento, de tratar de entenderse, de entender a los otros, de entender la vida. Y bueno, y en esos años, en esos 20 años o 21 años de diarios, pues me ocurren muchas cosas. Nacen mis hijos, matan a mi padre, me voy al exilio, regreso, paso por Francia, incluso no me dejan entrar porque no tengo visa. Pasan muchas cosas y están ahí reflejadas. ¿Tú crees que has logrado ser el escritor que siempre deseaste ser? Prestigio ser escritor. El mejor amigo de mi padre era un poeta antioqueño, Carlos Castro Saavedra. En realidad mi abuelo había empezado la carrera de medicina y se había muerto el padre de él, mi bisabuelo, de tifo. Entonces mi abuelo abandona la medicina y mi padre ya cuando crece toma la carrera de mi abuelo y estudia medicina, pero él en realidad quería ser escritor. Entonces yo creo que yo de alguna manera soy escritor porque mi padre no pudo ser escritor sino médico. Y siempre me impulsó mucho a que fuera escritor. Yo quería ser director de cine y mi hija es directora de cine. Entonces nos hemos ido pasando como el estandarte. Como es una profesión que yo tomé porque mi padre estaba convencido de que lo podía hacer y de que lo podía hacer bien, pero es ajena, yo siempre he tenido muchas dudas de si realmente lo hago bien. Y en los diarios se refleja.
todo el tiempo estoy diciendo, no, yo escribo muy mal, yo no voy a ser capaz nunca de ser escritor. Y en últimas yo creo que llegué a ser escritor solo cuando conté la historia de mi padre, la historia de mi papá. Tú siempre dices que el haber podido escribir El olvido que seremos, contando la vida de tu padre, te ha dado las fuerzas para ser el escritor que ahora eres. ¿Cómo gestionas en la novela esos sentimientos? Por la confianza que él tenía en mí, no por la que yo tengo en mí, que es muy poquita, sino por la que él tenía en mí. Sí, él confiaba en que yo podía hacerlo. Y yo, con toda la desconfianza, con todas las dudas, cuando pienso que no, esto no está bien, esto está mal, incluso en el diario cuento, al final, cuando ya casi estoy completando este libro, digo, no, todo este libro es una porquería, estoy equivocado, tengo que abandonarlo, no voy a publicar nada. La duda está dentro de mí siempre, la duda de mi capacidad de transmitir bien las historias por escrito. Pero lo que yo hago es que cierro los ojos, pienso que él tenía confianza en mí y sigo adelante. Si tuvieras o pudieras explicar a tu padre la Colombia de hoy por la que él luchó, ¿cómo se la explicarías? Sus sueños de paz, algunas personas han tratado de llevarlas a la práctica, que no se ha conseguido todo lo que él soñaba, que estamos todavía muy lejos, que aún hay mucha miseria, mucha desigualdad en este país, pero que ya no matan a tantas personas como cuando a él lo mataron en el 87, o como cuando en Medellín en el año 91 mataron a 7.500 personas en mi sola ciudad, en la ciudad de mi papá, entre ellas más de 900 policías. Que el estudio de las estadísticas que él nos enseñó, de el índice de homicidios por cada 100.000 habitantes, ha ido mejorando, que sigue siendo muy alto, pero que estamos mejor que cuando a él lo mataron, y que como él nos enseñó a ser optimistas y a tener esperanza, con todas las dificultades del caso, tratamos de mantener su optimismo. Ese legado, ese pensamiento liberal de tu padre, ¿ha pesado en el posterior desarrollo de tu vida? No pretendía que sus hijos fuéramos copias de él. Cuando a él lo mataron me decía la gente, retoma las banderas de tu padre, ven a trabajar en los derechos humanos. Yo decía, no, esa no es mi vida, yo voy a hacer mi propia vida, mi vida va por otro camino, mi vida es de escritor. Pero es una traición al legado de tu padre. No, una traición sería hacer lo que yo no quiero hacer, sino lo que los otros me digan que debo hacer. Yo debo hacer mi propia vida. El legado, la enseñanza de él es, vive tu vida, no seas una copia de nadie. Yo no soy un político, lo mío no está ahí, lo mío no está tampoco en la lucha social, no tengo el valor de él, no tengo tampoco probablemente su generosidad, pero no quiero vivir eso como una culpa o como una traición, sino como al contrario, como fidelidad al tipo de enseñanza que él me dio. ¿Y cómo recuerdas las vivencias con él, ya sea leyendo o viajando a su lado? Esa la recuerdo muy bien, pero mejor todavía fue cuando me metieron en el colegio, al kinder, y yo me sentí fatal. Y todos los días lloraba por tenerme que ir para el kinder. Y él me dijo, bueno, ¿no quieres ir al colegio? Me lo dijo así, casi arrodillado. No, odio ir al colegio. Bueno, entonces este año no vas el año entrante. Eso fue una serenidad y una felicidad. Yo le agradezco mucho a él que no me haya educado en el sufrimiento, ni en el miedo, ni en el respeto excesivo a la figura paterna, sino como en cierta dulzura y tranquilidad. ¿Tú crees que estamos destinados todos al olvido? Probablemente el cambio climático va a producir unos desastres y muchos líderes políticos del mundo no están tratando de evitar. La vida es muy bonita, pero también es dura. Estamos condenados al polvo y al olvido. Mientras tanto, pues, carpe diem, tratemos de arrancarle un poco de felicidad a esta vida. Permitámonos ser felices y alegres, porque uno no sabe. Y porque la dosis de tristeza la vamos a tener de todas maneras. Y olvido seguro. Vamos a tus libros, a lo que fue presente.
¿Tú crees que te has desnudado ante tus lectores escribiendo este diario? Bueno, yo escribí los diarios en su momento, cuando empecé a escribirlos cuando era un joven de 27 años. Yo creo que uno mismo desnudo no se siente desnudo si está solo, y yo escribía solo, entonces yo no me sentía desnudándome, yo me sentía entendiéndome o intentando entenderme. Yo sentía que tenía que escribir la verdad. Para mí la escritura del diario, si no es honesta, si no es verdad, no sirve para nada, a no ser que uno quiera hacer un diario de viaje o un diario intelectual o un diario de lecturas. Lo mío era un diario para descargar mi neurosis, mi angustia, para poner ahí mis fracasos de libros, mis fracasos amorosos, mis impotencias de toda índole. Pero uno solo no se siente desnudo. El estado natural del hombre que escribe un diario es la desnudez. Un libro del que has hablado en varias ocasiones es el Decameron de Boccaccio, al igual que de varios libros más aprovechando lo ocurrido con el COVID. ¿Qué tienen de especial? El Decameron yo lo leí cuando vivía en Italia, digamos más cuidadosamente. Seguí un curso en la universidad sobre el Decameron y está escrito desde ese punto de vista que hoy tal vez estamos viviendo. ¿Qué hace la gente cuando empieza una pestilencia? Empieza la peste en Florencia y 10 jóvenes, 7 mujeres y 3 hombres, se van al campo, ellos que se lo pueden permitir, huyen de la ciudad que se está pestando, huyen de la muerte, y para hacer pasar el tiempo mientras están en esta como cuarentena autoimpuesta, se empiezan a contar historias de amor, historias para evadir la muerte, para no pensar en la muerte. Y ahí hay una delicia, hay incluso historias de peste dentro de esa peste, pero es una delicia porque son de ingenio, de sexo, de engaño, de muerte, mágicas a veces. Y entonces así uno puede descubrir que la literatura ha sido, desde el Decameron por lo menos, pero desde las 1001 noches, un antídoto contra la muerte. Un antídoto para que el sultán no me corte la cabeza, o un antídoto para que la peste no nos pille en la ciudad y nada, aquí nos dedicamos a contarnos historias. A mí ahora me gustaría escribir como Daniel Defoe un diario del año de la peste. El diario del año de la peste de Daniel Defoe empieza que este talabartero que tiene una tienda no sabe si irse, ya todos los ricos se han marchado, todos los ricos salen en sus carrozas con su servidumbre para sus casas de campo, porque ahí parece que se contagia menos gente, y el que dice, tengo dinero, podría irme, pero entonces abandono mi talabartería y todo quiebra y va a ser un desastre. Su hermano se va, él resuelve quedarse y llevar un diario de ese año de la peste, y es muy bonito y es un libro como para leer ahora. En Los novios, en I Promessi Sposi de Manzoni, lo que hay es que empiezan a recoger a todos los apestados en las calles de Milán y los van metiendo en el lazareto donde antes estaban los leprosos, y donde se supone que hay como unas 100 habitaciones, pero ahí meten a 10.000 apestados que naturalmente se van muriendo y muriendo, y todos los días se mueren 100 personas en ese lazareto. Otro libro muy bonito sobre la peste es el ensayo sobre la ceguera de José Saramago, que es esta peste que llega a esta ciudad, en que la gente se empieza, apenas se tocan, algunos se contagian de una ceguera blanca y también los recluyen en una cuarentena indefinida, en una especie de cuartel, y todo lo que ahí se vive tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo en este momento. Una enorme alegría compartir contigo momentos y un auténtico privilegio y placer. Te damos las gracias por compartir tu tiempo con nosotros. Muchas gracias.
muchas gracias a ti y a los oyentes. En un solo día en Medellín asesinaron 1 a 1 a 3 de los más fuertes luchadores de los derechos humanos en Antioquia. El paramilitarismo estaba despuntando en el país y Pablo Escobar era el amo y señor. Pocos se alzaban contra ellos y contra la violencia que dejaba ríos de sangre. Héctor Abad les hablaba fuerte y duro y era un estorbo para sus planes criminales. Era un buen tipo y era el papá de 6 hijos que nunca han dejado de extrañarlo. Hoy hace 27 años lo mataron. La nena Arrázola se devolvió en el tiempo y logró que la viuda, doña Cecilia, y sus hijos hablaran con ella del dolor más grande de sus vidas. Entonces entré donde mi mamá y le dije, mami, yo creo que pasó lo peor. Mi mamá entendió también que era lo peor, pero salí con mi mamá caminando hacia donde estaban el señor que habían matado y efectivamente era mi papá. ¿Lo viste? Claro, lo vimos. Le habían puesto una sábana encima, lo destapamos, gritamos, lloramos. Mi mamá le quitó la argolla de matrimonio. Yo busqué sus papeles, la billetera. Lo besé, esperamos a que llegaran mis hermanas. Fueron llegando mis hermanas. Estuvimos ahí, mis hermanas y mi mamá pues gritando. Yo grité inicialmente y después como que quedé en una especie de estupor, como que no sé. Ya han pasado 27 años cuando en pleno centro de Medellín, Héctor Abad Gómez fue asesinado a las 5:45 de la tarde de ese 25 de agosto de 1987. 27 años de ese instante sombrío para la familia Abad, para Héctor, su hijo menor, que llegó al límite mismo del dolor, con la sensación de que se iba a estallar en 1000 o en 2000 pedazos. Fue tal vez la primera vez que tuvo conciencia que la tristeza era tan, pero tan grande, que no le cabía en su cuerpo, ni cabía en esa calle, ni en Medellín, ni en el planeta entero. Y así, doblegado por la angustia y la rabia, salió del país porque un amigo de su papá le dijo que de pronto lo podían matar a él también. No tuvo tiempo ni de preguntar, metió lo que pudo en una pequeña maleta y se fue. Es que era el hijo de un hombre que se había convertido en la voz, en el rostro de la defensa de los derechos humanos en la Antioquia, en el Medellín de esa época cooptado por los extremos violentos, egocéntricos y acaparadores. A las 30 de la mañana, otro grupo de sicarios había matado a Luis Felipe Vélez, el presidente del sindicato de maestros, que en Medellín se conoce como Adida. Y allí mismo, frente a la sede de Adida, acribillaron a Abad y a Betancourt. Eran amigos, eran 3 tipos que hablaban del respeto hacia el otro, hacia sus ideas sin importar si era de un lado o del otro. Y en menos de 10 horas, los asesinos les dejaron muy claro que no iban a permitir que gente como ellos hablara, y que quien se atreviera a denunciar la arrogancia de los criminales correría la misma suerte. Fue un día negro para Medellín, un luto que aún lleva a Colombia. Ya empezaba el paramilitarismo, esa sombra negra asociada con la extrema derecha, a mostrar sus dientes y de paso, todo el arsenal con que contaban para imponer su arbitrariedad a las buenas o a las malas. Y es que esas 2 palabras, derechos humanos, rechinaban en sus oídos. Nada más contraproducente para esas desaforadas ansias de convertirse en dictadores regionales. Pero Abad parecía no tenerles miedo. Por todos lados le decían que si seguía así lo iban a matar, pero poco le importaba. Es que por su cabeza jamás se le cruzó la idea de callarse. Todo lo contrario, entre más muertos, más subía el tono. Todos estos años de estado de sitio han hecho que se respeten los derechos humanos por parte de algunas autoridades, sobre todo de fuerzas llamadas de seguridad o fuerzas secretas o algunos grupos paramilitares e inclusive alguna gente de las mismas Fuerzas Armadas que irrespeta los derechos humanos de mucha gente. Mi papá estaba amenazado, estaba en una lista que hicieron los paramilitares y fueron los paramilitares los que lo mataron a él y a tantos otros. Y como mi papá protestaba por los crímenes de los paramilitares, pues resolvieron, como decía Carlos Castaño en su libro, cancelarles el cerebro a muchos profesores de la Universidad de Antioquia. El candidato oficial liberal. Era el gobierno de Virgilio Barco y ya habían matado a un ministro de Justicia, a magistrados, periodistas, jueces, centenares de políticos de la UP, derribaban aviones y candidatos presidenciales. Para que demuestre las acusaciones. Pablo Escobar y los paramilitares al lado de un grupo de secuaces convertían las calles de Medellín en su escenario de terror. Y siempre, casi siempre estaba la voz de Héctor Abad,
Un médico paisa, estudioso, casado con Cecilia Faciolince y padre de 6 hijos, que no dejaba de reclamar al Estado que le pusieran atención a la violencia, que por favor pararan, que alguien hiciera algo. Estaba protestando, estaba escribiendo. Victoria y Clara Abad, 2 de sus hijas, dan fe de la obstinación de su padre por no callar. Él no tenía ningún problema en decir y escribir absolutamente todo lo que pensaba y lo que creía, y de denunciar lo que le parecía injusto y lo que creía que se debería conocer y denunciar. Y le daba como mucha angustia que la gente la mataran tan fácilmente por cualquier cosa. Él decía, no, eso se va a volver una cosa, eso se va a volver una cosa que nadie va a poder controlar. ¿Cómo matan a la gente porque sí, porque piensa, porque no piensa, por cualquier motivo? Eso es increíble. Héctor Abad hablaba de día y de noche. Marchaba con los universitarios, con los maestros, con los sindicalistas, con la UP, con los comerciantes, en fin, con todos los que estuvieran amenazados. Escribía columnas y clamaba por tanto y tanto muerto. No me gusta ver un pequeño soldado muerto, un joven policía muerto, un viejo profesor muerto. No quisiera que nadie muriera porque soy médico, sino de la única causa de muerte que yo creo aceptable, que es la senilidad. Cuando todos nos muramos de viejos, el mundo será mejor. Él era un estudioso de las estadísticas porque él era epidemiólogo y él veía, bueno, están muriéndose más personas por asesinato que por infarto o por diarreas como se morían antes. ¿Qué está pasando? ¿Y a quiénes están matando? Y se daba cuenta de a quiénes eran los que más estaban matando. Estaban matando a líderes populares, a gente de la UP, estaban secuestrando y matando a otras personas, y él, desesperado, pues escribía sobre eso, se reunía con personas sobre eso, para hablar sobre esos temas, organizaba foros, era muy activo, tenía una columna de opinión en El Mundo, le publicaban de vez en cuando en El Espectador y en El Tiempo, y tenía un programa radial, hablaba por radio también sobre esos temas. Era un activista de los derechos humanos que se movía mucho y que era molesto y que llamaba al ministro o al presidente o al gobernador o al alcalde y le decía, pero ¿qué pasa? Mataron en Tarazá, podría decirlo como hoy, a un periodista. Por favor, averigüen bien quién lo mató, por qué lo mataron, vayan. No dejaba las cosas en silencio. Días difíciles, manchados de sangre. Los paramilitares, o quienes se hacían pasar por ellos, pensaban que atacando a los pensadores y a líderes de la izquierda, la guerrilla se acababa. Esa lógica endemoniada fue a la larga la causante del crimen de Jaime Pardo Leal, candidato presidencial de la UP, de Leonardo Posada y de Pedronel Jiménez, congresistas, y así de centenares más. Nosotros estábamos solos, el Estado no hacía nada por nosotros, nadie quería investigarlo, los paramilitares tenían cada vez más fuerza, mataban y mataban más gente. Nada, éramos unas víctimas bastante típicas, al menos no estábamos en la miseria. Fue una soledad y un abandono absoluto. Realmente a nosotros no nos conocía casi nadie. Nos conocían en Medellín, pero en Bogotá no nos conocía casi nadie. Los jueces, a la jueza que le dieron el proceso al mes, la mandaron de vacaciones. Nadie quería investigar en ese momento de verdad quiénes estaban detrás de esos crímenes. No había en el Estado un interés por perseguir esos crímenes, o estaban muy ocupados también persiguiendo a la mafia, estaban muy ocupados en tantos temas, y un asesinato tapa el otro. En esos años cada vez hubo más magnicidios y el de mi papá se olvidó. Héctor Abad tenía 65 años cuando lo mataron en esta calle. Ya llevaba más de la mitad de su vida casado con Cecilia Faciolince y habían tenido varios hijos. Se conocieron cuando él era un estudiante y ella era una de esas niñas bonitas, bien educadas de Medellín. Apenas se conocieron, se enamoraron y supieron que querían pasar juntos todos los minutos que le diera la vida. Él estudiaba segundo año de medicina y lo conocí en un paseo, me invitaron y desde ese momento pues yo me enamoré mucho más que él. No me digas. Sí, de verdad. Amor a primera vista. Sí, siempre, hasta el final. Hicieron una tremenda familia y el dolor pronto se asomó a su casa. Marta Cecilia, una de las hijas, de apenas 16 años, enfermó de cáncer. No hubo tratamiento ni doctor que no visitaran. El padre médico veía cómo su pequeña se le iba y él poco o nada podía hacer. Desafortunadamente falta Marta Cecilia, que se murió de
15 años, 16 años de un cáncer que hoy sigo constantemente en las noticias y hoy es relativamente fácil de curar por un melanoma, y cuando la llevamos a Washington no había nada para hacer. Un golpe duro, ¿verdad? Durísimo. Horrible. Héctor me decía que nosotros estábamos vacunados contra el dolor, porque ya habíamos tenido el peor de todos, pero no fue así. Para mí la muerte de Héctor creo que fue superior a la de Marta Cecilia. La familia Abad Faciolince se pasaba su primer trago amargo. Y Héctor Abad Gómez no se quedó quieto y quería desquitarse de la injusticia. Quería pelear más duro por quienes no podían. Y muy pronto esa vehemencia se convirtió en un apostolado. En esta Colombia en la cual el irrespeto a la vida, el irrespeto a ese derecho supremo del ser humano, su propia vida, parece que se multiplica día a día. Rápidamente lo encargaron del Comité Permanente de Derechos Humanos. Su oficina estaba en el mismo edificio donde Cecilia, su mujer, tenía la suya de administradora de propiedad horizontal. Héctor y Cecilia preferían estar juntos de día y de noche. Por eso, ella conocía a todos los que visitaban a Héctor. No había persona que luego de reunirse con su marido pasara por su oficina a despedirse. Todos lo hacían, menos esa mujer que el día que mataron a su marido lo esperó por horas con la excusa de apurarlo para llevarlo al velorio del profesor Luis Felipe Vélez. Y como a eso de las 5:30 yo llegué a la oficina y él salía de la oficina de él con una persona que siempre recuerdo del pueblo, vestida con un vestido como marrón, y no se acercó a saludarme, que era muy raro porque la gente de los barrios siempre se acercaban, eran amigas mías, conocidas mías, y me dijo Héctor, no. Le dije, papi, ¿te demoras? Me dijo, no, vuelvo en 10 minutos, es que realmente me están esperando en el velorio de una persona tan importante que mataron esta mañana. Vuelvo en un rato. Nunca se supo, me dijeron que iban a hacer un retrato hablado, pero a los pocos días el expediente estaba cerrado y se habían llevado la abogada que iba a encargarse del caso. El presidente esa noche dijo que se investigaría hasta las últimas consecuencias el asesinato de Héctor, lo cual nunca pasó. He oído tanto ahora, en todos estos años, la misma frase de los políticos importantes que dicen investigaremos hasta las últimas consecuencias. Y yo digo, ojalá este sí, pero ahí veo lo de Garzón y lo de tantísimos. El proceso que se abrió por este crimen es otro de esos que anda por ahí engavetado. Diego Fernando Murillo Bejarano, el temible alias Don Berna, dijo que había sido Carlos Castaño, y hasta allí ha llegado todo. La familia sospechaba de todo y de todos. El alma se les fue cayendo a pedazos. Es que no cabía en la cabeza de nadie que un hombre bueno, cariñoso, juguetón, que defendía a los perseguidos, que le aterraba la indiferencia del Estado y la vanagloria de los asesinos, lo mataran en una calle. Era uno de esos seres que de vez en cuando se meten en la historia para mortificar a los agazapados, para quebrar la pasividad. Héctor Abad no es ningún olvido. Ya somos el olvido que seremos. El polvo elemental que nos ignora. Su hijo Héctor Abad Faciolince se encargó de que no fuera así. Le tomó más de 20 años para llenarse de letras y escribir sobre ese dolor que se le ancló en el alma para siempre, y lo tituló El olvido que seremos. Y aunque la muerte de su padre fue un sinsentido, una sin razón, la voz de Héctor Abad Gómez sonará para siempre. Esta meditación es un consuelo. Así llegamos al final del programa de hoy. Hemos llegado al final y quiero agradecer infinitamente a Dani Miralles que compusiera este precioso tema para mi programa Tardes Literarias. Es siempre un placer poder contar con él. Nos despedimos de todos nuestros oyentes hasta la semana que viene, que volveremos con un nuevo autor o autora e intentaremos hacerles llegar a todos el poder de la lectura. Hasta la semana que viene. Nos seguimos leyendo, escuchando y compartiendo.
Sencillez y orden.es. Les sugerimos entren a las siguientes plataformas tecnocientíficas activas de ámbito internacional: radiosapiens.es y revistanube.com. Actualidad y máximo rigor científico, cultural y divulgativo.